bienvenidos a un nuevo video, en este caso el análisis de los partidos del Manchester United, Liverpool y Español Real Madrid que se jugaron hoy domingo. Entonces vamos para ir ahí ya. ¿Qué onda, gente? Entonces ya habré hecho un poco la intro, como siempre decir en mis videos, que te suscribas, que me dejes tu like si te encanta lo que estoy haciendo, si te gusta lo que hago. Y bueno, vamos allá. Siempre decir que siempre divido mis análisis en tres partes. Primero hablo un poco de cómo venía el Manchester United, el Liverpool, el Real Madrid, ¿no? Que son los tres equipos más conocidos de estos dos partidos que se jugaron. Luego hago el análisis y de últimas hago el uno por uno. Voy a empezar con el Español Real Madrid y termino con el Manchester United Liverpool. Uno que se jugó en la cancha del Español, otro que se jugó en Old Trafford. Y obviamente también decir un poco de lo que viene el Manchester United, cómo está ahora el Manchester United, que está muy bien el United de Carrick. Y vamos con el Real Madrid iba a decir Arteta, el Real Madrid del DT del Real Madrid, hasta se me va su nombre, a ver, de Arbeloa, se me va siempre el nombre de Arbeloa. Entonces vamos a empezar con Real Madrid. Sí, con Real Madrid. Que se me hace largo el video luego. Siempre decir que hago siempre un intro ahí medio corto porque es lo que utilizo para hacer los edits y subirlo a TikTok, ¿no? Para ahí que me haga conocido, ¿no? Pero bueno, vamos allá que si no se me hace largo el video. Son dos análisis y siempre se me hacen largos estos videos. 35 minutos como mínimo de análisis entre los dos partidos. Vamos allá. ¿Cómo venía el Real Madrid? El Real Madrid venía de haber empatado el último minuto con el Betis, o mejor dicho, el Betis le había empatado al Madrid al último minuto en la cancha de Betis, en la Cartuja. Un partido que el Madrid no jugó bien y un partido que se lo termina empatando el lateral, si no ando mal, derecho, Bellerín, si no ando mal, al último minuto, como dije. Que un gol un poco polémico porque hubo una falta a Mendy, si no ando mal, que no cobraron por Anthony, que era falta, y a través de esa jugada se genera o se termina generando el gol del Betis. Pero bueno, eso obviamente le vino bien al Barça, que jugaba el día siguiente contra el Getafe, un partido muy difícil por el rival que era el Getafe, por los partidos que se había jugado o que había jugado el Barcelona en cancha de Getafe, que no eran datos muy buenos, pero que sacó la victoria un 2-0. Y justamente ayer el Barcelona le ganó 2-0, si no ando mal, y no me acuerdo a quién. ¿A quién fue que le ganó 2-0? El Barça, la verdad, lo siento, chicos, se me fue un poco el pedo ahí. El Barcelona le ganó 2-0 al Osasuna. Le ganó 2-0 al Osasuna. El Barcelona en constancia o instancia de visitante le ganó 2-0. Un gol de Robert Lewandowski y otro gol, si no ando mal, de Ferran Torres, ¿no? Y un gol de Raúl, del 9, de Osasuna para descontar el marcador, el 2-1. Se me fue el 2-0. Pero bueno, el Barcelona había ganado. Ahora el Real Madrid tenía la obligación de ganar este partido si quería por lo menos mantener viva la liga, si quería por lo menos tener oportunidad de ganar el título matemáticamente, porque hoy la victoria del Real Madrid quedan todavía 12 puntos en juego y el Madrid tiene una diferencia de 11 puntos con el Barcelona, con 12 puntos en juego y un clásico de por medio. No sabemos, yo creo que va a ganar el Barcelona la liga, pero puede suceder cualquier cosa. Creo que hubo una temporada que el Madrid le terminó ganando una liga al Barcelona con algo parecido, con una distancia un poco larga y con una cantidad de puntos que se podían ganar muy idénticas o muy cercanas a la distancia o la diferencia de puntos que tenía con el Barcelona, y que le termina ganando la liga al Barcelona, creo que en los últimos partidos de esa presente liga, que no me acuerdo muy bien, pero si no ando mal eso pasó. Entonces puede pasar lo mismo, no lo sabremos, pero bueno, eso se verá ya la semana que viene, se verá por el clásico que se va a jugar obviamente en el Camp Nou. Último partido obviamente que se jugó entre el Barcelona Real Madrid por Camp Nou. Escuchen bien, por Camp Nou, no en Montjuic, porque en Montjuic el Barcelona le hizo las nalgas al Madrid, sino en Camp Nou el Madrid ganó 4-0, si no ando mal, con hat-trick de Benzema. Ya tiene su tiempo, nombra a Benzema. Entonces el último partido que se jugó en Camp Nou, el Madrid ganó por goleada y ganó. Entonces
es una estadística yo creo que positiva para el equipo merengue, pero eso se verá en su momento. Hoy vamos con el partido. Entonces el Madrid venía de empatar y hoy tenía la obligación de ganar, sabiendo que el Barcelona ganó su partido contra el Osasuna. Hoy el Madrid tenía que ganar en la cancha de Español en Barcelona. Entonces el Madrid estaba presionado. Tenía la presión y tenía la obligación de ganar. Porque yo ya no creo que es simplemente por competir por la liga. Yo creo que ya este Madrid tiene la obligación de ganar todos los partidos que quedan. Porque está eliminado de todo. Porque si no lo hace, va a ser el nadaplete. Que, que técnicamente ya lo es. Para mí, el Real Madrid no va a ganar la liga. Soy sincero. Para mí, el Barcelona ya tiene esta liga ganada. Ya la tiene en el bolsillo. Va muy difícil que el Barcelona flaquee en los últimos partidos que le quedan. Y más con un Rafinha que ya va a volver. Es verdad que Lamine se lesionó y Lamine no va a terminar la temporada. Pero un Rafinha que va a volver. Entonces, veremos. Es verdad que contra el Barcelona va a volver, o ya se confirmó que va a volver Thibaut Courtois y va a volver otra vez Kylian Mbappé. Pero veremos. Eso es para su momento, para esa fecha que va a haber, que va a ser un partido total, que todo el mundo se va a parar para ver el clásico español. Yo creo que el clásico europeo y el clásico más grande de todo el mundo. Para mí, digamos, mi entender. Vamos con el análisis en bomba. Si no se me hace largo el video, ya 6 minutos. Entonces, vamos con el análisis. ¿Cómo empieza el partido? Los primeros 8 minutos del partido fueron un poco más para el Español. No digo que el Español generó peligro, pero es verdad que el Español tenía un poco más la pelota, generaba un poco más de juego, pero si no mucho más. Hasta que el minuto 8 justamente termina un palo de Vinicius, que viene de una jugada, si no ando mal, bárbara de Bellingham, que se crea el sol y termina metiendo el centro. Vinicius que la agarra de volei y le termina clavando al segundo palo y afuera. Después de ese momento, de esa jugada aislada del Madrid que podía haber terminado en gol, del minuto 8 al 45, o sea, de acá hasta que finalice el primer tiempo, la verdad es que fue un partido muy simple, muy monótono. Un partido donde no hubo tanto peligro por parte de los dos equipos. Yo creo que por parte del Español mucho menos que en el Madrid. Tampoco te voy a decir que el Madrid generó peligros o complicó al arquero. La verdad es que no hizo eso el Madrid. Y la verdad es que los primeros 45 minutos fueron muy simples, muy sencillos. Es verdad, con una tenencia, creo que más para o favor para el Real Madrid, pero sin generar peligro a través de ella. Entonces, esos primeros 45 minutos fueron muy simples, muy sencillos, sin un Vinicius que pudiera marcar la diferencia individualmente, no el uno contra uno, un Vinicius que se ganó la tarjeta amarilla muy temprano, también el lateral que cubría a Vinicius que se ganó. La verdad es que el primer tiempo hubo mucho roce, hubo muchas tarjetas amarillas, hubo 4 tarjetas amarillas para que me entiendan. Hubo 4 tarjetas amarillas en el primer tiempo para que vean que el primer tiempo fue de mucho roce, de mucha marca, de mucha presión, de mucha pelea en el mediocampo, sin tener un dominador claro, porque para mí, aunque es verdad que tuvo más tenencia el Madrid el primer tiempo, no dominó el partido ni mucho menos. Entonces, lo único que puedo destacar o mencionar de este primer tiempo fue la lesión de Mendy al minuto 14, que se le lesiona él mismo a través de una carrera de poder mandar la pelota a portería para que la termina despejando Lunin, que le termina dando un estirón por acá, por la parte superior, ¿no? ¿Cómo se diría? Del muslo casi, que le termina ahí dando un estirón y lo termina lesionando. Para mí Mendy es el mejor lateral que tiene el Madrid por la banda izquierda, porque para mí es superior defensivamente a Álvaro Carreras y ofensivamente también. Yo creo que técnicamente es el mejor lateral del Madrid, incluso te lo diría así, pero que es un jugador que se lesiona demasiado. Es un jugador de cristal y que desgraciadamente no sé si vaya a continuar en Madrid, pero eso se verá para su entonces. Entonces Mendy se termina lesionando y entra, y en vez de entrar obviamente Álvaro Carreras, termina entrando Fran García. No sé si fue por algo táctico, en el aspecto de que no sé si Arbeloa quería mantener a Fran García, no, a Álvaro Carreras para el clásico, no lo sé, pero bueno, eso la verdad me importa un choro. Los primeros 45 minutos fueron así. Fueron 45 minutos donde no ocurrió nada. Para mí no hubo sensación de peligro, ni mucho menos.
y termina los 45 minutos. Luego el segundo tiempo del minuto 50, bueno, no, del minuto 45, no, 46, ponele, al minuto 54, 55, estaba haciendo igual lo mismo, con un Madrid un poco más agresivo, si lo quieres poner de esa forma, pero sin tener jugadas claras, sin tener ¿cómo decirlo? Un dominio sobre el partido, pero sí siendo más agresivo, sí llegando un poco más. Y obviamente Arbeloa hace cambios tácticos que le estaban perjudicando. ¿Por qué? Porque en estos del minuto cero, digamos, hasta el minuto 55 que digo, no había un jugador de referencia en el área. Porque Brahim bajaba mucho, porque Vinicius subía y se quedaba como 9 y eso le impidía hacer las carreras largas que tanto está acostumbrado por las bandas. Entonces limitaba mucho a sus delanteros la posición táctica, sí, táctica que había puesto Arbeloa. Entonces Arbeloa dice, quito a Brahim y cambio, quito a Brahim y pongo a Gonzalo García, un 9 de posición, un 9-9, un 9 que puede jalar marcas en el centro o en el área chica del Español, un 9 que puede atraer defensas, porque al final de cuentas eso es lo que te genera un 9, te genera esos espacios que no te va a generar Brahim, porque Brahim no es un jugador que se pueda posicionar, que se pueda quedar quieto, que pueda ganar, digamos, que pueda ganar duelos individuales a través de fuerza. No es ese tipo de jugador Brian. Y Gonzalo García sí. Y al hacer esos cambios, a Vinicius se le facilitó mucho más ingresar al área. Vinicius empezó a aprenderse más, a atacar más. ¿Por qué? Porque por la referencia que hacía Gonzalo García a los centrales, hacía que esos dos jugadores del Español, esos dos defensas del Español, se centraran en él, en el 9, y podían dejar más libre a Vinicius de lo que se hacía con Brahim Díaz, porque Brahim Díaz se echaba mucho para atrás, se ponía incluso como un mediocampista tirado por la izquierda, más que un delantero, y dejaba solo a Vinicius ahí, que se la arreglen solo, y eso hacía que Vinicius no pudiera sacar su máximo esplendor. Pero al entrar un 9 puro, un 9 que ocupa espacio, un 9 que va a ir con los centrales y a jalar sus marcas, termina generando el primer gol. ¿Cómo viene este gol? Viene de una excelente jugada de Vinicius que le termina dando el pase a García. García que de primera le mete el pase filtrado y Vinicius entre tres jugadores del Español hace un recorte bárbaro y se posiciona porque parecía que iba a definir el segundo palo y termina definiendo el primer palo. Un verdadero golazo. Por diferentes partes, por la habilitación de Gonzalo García, el cómo se queda quieto, el cómo recibe y el cómo mete el pase de primera, y por un Vinicius bárbaro que hace un recorte fenomenal que él en sí genera toda la jugada del gol. Entonces hasta el minuto 55 el Madrid se ponía 1-0 en el marcador. Y del minuto 55 hasta el 66 que cae el segundo gol de Vinicius, yo creo que en esos minutos del partido el Real Madrid, no sé si fue dominante, yo creo que sí fue dominante, sería mejor esa palabra, tuvo más llegadas, tuvo más claridad en el ataque, tuvo con un Vinicius que por la banda hacía destrozos, con un Fran García que estaba ahí siempre, con un Bellingham que estaba llegando mucho más. Entonces, esos minutos del Madrid fueron aprovechados donde cayó el segundo gol. ¿Cómo viene un gol? Viene a través de varios pases que le termina cayendo la pelota a Jude Bellingham. Y Jude Bellingham que mete una asistencia bárbara de taquito a Vinicius de locos. Y Vinicius que de primera con el empeine le define y termina mandando una flecha al ángulo y la termina clavando. La verdad es que el segundo gol fue un golazo completo. Fue mejor que el primero para mi punto de vista. Y en ese momento el Madrid se ponía 2-0 con un doblete de Vinicius. Y del 66 hasta el 80, si le quieres poner, yo creo que el partido se rompió. Empezó a dejar de ser lo que era un partido monótono, un partido simple, un partido donde había mucho físico, a ser un partido de ida y vuelta. Obviamente siendo más contundente el Madrid cuando le tocaba a él atacar, siendo más peligroso, generando jugadas claras más que el Español, pero es verdad que hubo una jugada del Español que pasa al lado del palo, hubo jugadas del Español que podían por lo menos acabar en un primer gol, pero no mucho más. Entonces esos minutos del partido fueron intensos, fueron minutos donde iba uno con el otro, obviamente siendo
determinante el Madrid, siendo más, ¿cómo decirlo? Los ataques del Madrid terminando de una mejor forma, definiéndolas de una mejor forma, finalizándolas de una mejor forma que las del Español, por obvias razones, ¿no? Por la calidad individual de sus jugadores. Y del minuto 80 hasta el final del partido, no del minuto 80 hasta el final, yo te diría que del minuto 80 al 90, el partido volvió a ser un poco de lo mismo que estaba haciendo en el primer tiempo y parte del segundo. El partido se había calmado a través de los cambios por los dos equipos. El partido se calmó, el partido se tranquilizó, pero después del 90, hasta que terminó el tiempo extra, que creo que fueron 5 minutos y no ando mal, hubo dos chances del Madrid. Hubo una de Mastantuono, o no, llámame loco, creo que la de Mastantuono fue mucho más antes. Fue lo más seguro en esa ida y vuelta, déjenme checar. Mastantuono, sí, fue en la ida y vuelta, me confundí ahí, lo siento. Pero sí hubo una de Jude Bellingham, si no ando mal. Una de Jude Bellingham que la termina tapando el arquero en el último minuto, literal, porque termina esa jugada de Bellingham y termina el partido. Termina salvando esa el arquero. Pero no mucho más. Y termina el partido. ¿Qué te puedo decir? La verdad que fue un partido más o menos. No te digo que fue un partidazo, ni mucho menos. Hubo momentos del partido. Yo creo que las dos jugadas del Madrid o los dos ataques del Madrid no son jugadas aisladas, porque el Madrid ya estaba haciendo un poco mejor en la ofensiva antes del primer gol y termina generando el primer gol. Luego de eso hasta el segundo gol estaba haciendo lo que quería, atacando, si no ando mal, como quería. Obviamente sin ser, ¿cómo decirlo? Genial, o no sé cuál sería la palabra, pero sin ser llamativo, sin generar tanto tampoco, pero sí teniendo jugadas peligrosas, y ahí termina cayendo el segundo gol. Por parte del Español no hizo mucho más, tuvo una que otra jugada, pero nada más. Yo creo que es justo la victoria del Madrid. Yo creo que el Madrid, si lo ponemos todo en una balanza, en los 90 minutos y todo, en todo ese tiempo, el Madrid fue mejor equipo. No sé si tuvo el dominio del partido, pero sí tuvo jugadas más claras, llegadas más claras, contraataques más claros, etcétera, etcétera. Entonces, vamos un poco al uno con uno, o el uno con uno, espero que se vea. Ahí se ve el uno con uno. Entonces, para que me vean más o menos, el total de remates fueron casi idénticos. Por parte del Español 17, por parte del Madrid 15. Y al arco fueron 3 del Español y 5 del Madrid. Para que vean que no digo que el Madrid fue sobresaliente. En esos minutos donde fue superior al Español, no es que dije que cagó de pelotazos al Español, ni mucho menos. No fue sobresaliente, pero sí generó más peligro de lo que había hecho en todo el primer tiempo y en parte del segundo. Entonces, vamos un poco con el uno por uno y luego vamos con el del Manchester United, Liverpool. Decir que si se me pasó algo, que si se me olvidó algo, que lo siento la verdad, pero ponele que estoy analizando dos partidos. No me exijan demasiado a mi mente, no da a mi mente. Pero bueno, vamos por parte del Español y terminamos con parte del Real Madrid, el uno por uno. Por parte del Español, en el arco estuvo Dimitrovic, que estuvo bien. Yo creo que en los dos goles no tuvo culpa, porque la primera de Vinicius se la clava en el palo después de haber hecho una jugada bárbara. La segunda de Vinicius se la clava en el ángulo. Ahí no veo culpa de Mitrovic. Salvó dos, salvó la de Mastantuono y salvó la de Bellingham, que esa sí fue clara. Y luego de ahí creo que no tuvo más chamba Dimitrovic. Así que te digas, wow, pará Dimitrovic, ¿qué hiciste, no? Por parte de la defensa estuvo Romero, Cabrera, Calero, Efligiali. Yo creo que estuvo bien la defensa. Es verdad que recibió dos goles, pero no creo que de mucho ahí sufriera más. Yo creo que estuvo bien la defensa. En el doble 5, Urco, Expósito, estuvieron más o menos. Estuvieron bien. Era que el Giali fue, yo creo que el más bajo, porque incluso le iban a sacar una roja que terminan cancelando la vía VAR, porque no era roja. Era una amarilla, pero no era roja. En el ataque o barra mediocampo, si le quieres poner, Dolan, Terrata y Sánchez. Y la verdad es que no fue un partido muy sobresaliente para el ataque. Justamente te digo, generó nomás 3 situaciones de gol que tampoco es que fueron salvadas del Lunin. Simplemente así. Y en el ataque o en la referencia de 9, Fernández. No mucho más, la verdad.
Por parte del Real Madrid estuvo Lunin en el arco, que estuvo bien, no tuvo complicaciones para mí Lunin. Hoy, la verdad es que no. En la defensa estuvo Trent. Trent, que la verdad jugó un partido decente, no fue un partido sobresaliente de Trent. La verdad es que no creo que haya marcado la diferencia en el ataque, pero no sufrió tampoco en lo defensivo. Rudiger Hausen, la verdad es que hoy Hausen estuvo bien, ganó muchos duelos aéreos, no tuvo mucha pérdida de noción o pérdida de su posición, ¿sabes a lo que quiero decir? O sea, se ubicaba muy bien Hausen. Rudiger, que tuvo uno que otro error, pero sin ser preocupante. Y obviamente Mendy, que no puedo decir, pero la verdad es que Mendy estaba jugando bien hasta que se lesiona y entra Fran García, que Fran García la verdad es que entró muy bien. Por parte del mediocampo fue Valverde. Valverde normal, como siempre, defendiendo, recuperando, una que otro bombazo metió, pero no mucho más. El joven Thiago Pitarch, la verdad estuvo bien Thiago Pitarch, pero no mucho más. Tchouaméni, yo creo que estuvo muy bien Tchouaméni, hubo jugadas de recuperación que tuvo. Hubo momentos donde hizo muy buenas salidas Tchouaméni. Vinicius, que yo creo que en el primer tiempo estuvo muy flojo, el segundo tiempo fue otra cosa de Vinicius, se despertó Vinicius, generó mucho peligro. Un Jude Bellingham que jugaba por momentos era ese Bellingham que se recordaba mucho cuando llegó al Madrid. Un Bellingham que se metía, que enganchaba, que metía pases entre línea y de repente a veces desaparecía del partido, pero yo creo que si ponemos una balanza a lo que generó Bellingham, lo que hizo Bellingham cuando aparecía o cuando tenía más protagonismo, la verdad es que Bellingham jugó bien. Y un Brahim Díaz que retrocedía mucho, que no se veía mucho en el ataque, pero que apoyaba mucho en la marca, mucho en la defensa. Eso es algo que no se ve o que no se puede apreciar, pero la verdad es que Brahim Díaz jugó bien más que nada en lo que es bajar y ayudar en lo defensivo, ¿no? Siendo o estando como delantero él. Pero bueno, espero que les haya gustado esta parte del análisis. Entonces vamos con la segunda parte. Qué pendejo me di. Ah, mierda. Me di con el micrófono. Vamos con la segunda parte, gente de YouTube. Gente de YouTube, que si no me estoy cagando de sed. Vamos con la segunda parte. Con el partido, yo creo que de la fecha. El clásico de Inglaterra. Para mí, el clásico. O sea, cuando yo digo que el clásico es que es el clásico clásico. Igual como es en Argentina Boca River, el super clásico, es lo mismo acá. Para mí Manchester United, Liverpool, Liverpool, Manchester United es el clásico clásico y no hay debate. Bueno, ¿cómo venía este partido los dos equipos? Si no normal, el Manchester United venía de ganar justamente contra el Brentford un 2-1, justamente también de local. Venía de ganar ese partido y también digamos que desde el punto, ¿cómo decirlo? Desde el anterior partido que se había jugado entre ellos en Anfield, le ganó, si no ando mal, 2-1 al Liverpool. Entonces ya venía de haberle ganado el primer clásico de la temporada. Y por parte del Liverpool que había de venirle ganado, que había de venir ganando contra el Palace, que le había ganado 3-1 al Palace, obviamente de local el Liverpool en Anfield. Entonces los dos equipos venían de victorias, obviamente por Premier, porque es la única competencia que juegan. Uno contra el Brentford, otra contra el Crystal Palace, pero entre ellos, que fue la primera rueda de la temporada que se jugó en Anfield, había ganado el Manchester United 2-1, que en ese entonces todavía lo estaba dirigiendo Amorim. Todo lo estaba diciendo Rubén Amorim, el técnico portugués, que luego fue obviamente expulsado, ¿no? Que fue destituido de su cargo. Pero bueno, la primera rueda la había ganado el Manchester United y hoy se jugaba la segunda o el segundo clásico de esta temporada en Old Trafford. Hoy el Manchester United no sé si tenía la obligación de ganar, si te soy sincero, porque ya había ganado un clásico, porque estaba bien posicionado, porque aunque perdiera el clásico, es verdad que tal vez sí bajaba o bajaba a la cuarta posición, pero no mucho más. Yo creo que no preocupaba mucho al Manchester United, pero obviamente por lo que es este clásico, por el pasado que tienen entre ellos, obviamente ganarlo no era una opción, era una obligación. Más este United que está en un nivel excelente, bárbaro, jugadores que individualmente están muy top, colectivamente que está funcionando muy bien. Entonces,
Era un partido muy interesante por ver, un partido que la verdad se fue muy temprano. Entonces, vamos a empezar con el análisis. El análisis, decir que si me confundo en algo, perdón, pero ponele que este partido se jugó justamente hace 12 horas para que vean la diferencia de tiempo desde que vi el partido. Entonces, ahí voy a medio tener un poco de secuelas, pero bueno, vamos a empezar. Los primeros 5 minutos del partido, justamente que cae el gol de Mateus Cunha al minuto 5 o 6 del partido, los primeros esos 5 minutos, la verdad es que el Manchester United estaba asediando a Liverpool. Esos primeros 5 minutos fueron un dominio absoluto del United, donde generó varios corners y a través de ese corner o de un corner se genera el gol de Mateus Cunha, que termina ejecutando el jugador del United. No sé si lo termina ejecutando Bruno, pero a través de ese corner que se termina ejecutando, cae en el área, la termina, si no ando mal, despejando un jugador de Liverpool y le termina cayendo a Mateus Cunha, que mete primero el remate con la derecha, termina rebotando, le termina volviendo a caer el balón y termina metiendo otro remate con la izquierda y la termina clavando al lado del palo. También, si no ando mal, a través de un rebote de Alexis McAllister, le termina dando el rebote o el remate de Mateus Cunha con la izquierda, le termina dando a McAllister y la termina desviando al primer palo y anotando el primer gol del encuentro. Luego del minuto 6 al minuto 14 cae el segundo gol de Chesco. Durante ese momento el Manchester United se replegó un poco, bajó un poco al bloque, un poco a lo defensivo, un poco más al contraataque, cediéndole un poco la pelota a un Liverpool que la verdad, aunque tenía la tenencia y aunque Liverpool tuvo la mayor tenencia del partido, no generó peligro. Esos fácil 6 minutos, 7 minutos antes del gol del Chesco, la tenía el Liverpool, la movía, pero cada vez que el Manchester United la quería recuperar, la recuperaba. Y así pasa con el gol del Chesco. Termina a través de una recuperación y de un contraataque del Manchester United, que a través de varios bochazos, de varios pases, le termina cayendo a Bruno Fernández. Bruno Fernández que mete el centro, le termina o lo termina, digamos, medio despejando el arquero de Liverpool con los dedos, pero justamente ahí estaba Chesco como un 9 y le termina dando el rebote o el despeje de la pelota en la parte, digamos, del muslo, en la parte de la pierna, que termina dando un sentido medio raro porque da en la pierna, da en la como que en el pecho y termina metiéndose al arco, ¿no? Y obviamente se generó, pues no sé si polémica en ese gol, porque obviamente se tenía que revisar si no había sido mano, si el balón no había tocado mano por, digamos, la trayectoria que tomó la pelota, ¿no? Porque tomó una trayectoria muy rara, la verdad, para que terminara metiéndose dentro del arco del arquero de Liverpool, que es el tercer arquero de Liverpool, entonces la verdad no me sé su nombre, si soy sincero. Entonces se realizó la jugada varias veces, no se encontró una mano clara, entonces se terminó dando el gol por válido y en menos de 14 minutos, en menos de un cuarto de tiempo, el Manchester United estaba ganando 2-0. ¿Qué te puedo decir del gol del Chesco? La verdad es que no hay una imagen clara, entonces no te puedo decir mucho. Bueno, después del minuto 14 al minuto 45, o sea, todo el primer tiempo, después del segundo gol del Chesco, el Manchester United decidió ir al contraataque. 100% decidió meterse en un bloque bajo, que es algo que al Manchester United le gusta mucho cuando va ganando, irse un poco a un bloque bajo, un bloque defensivo, poblar mucho el mediocampo para que no les terminen atacando ahí, le terminen más atacando por las bandas. Y es lo que hizo el Manchester United. Y un Liverpool que la verdad no tenía jugadores de uno contra uno por las bandas y que su jugada o que sus jugadas o sus ataques iban a centrar mucho en el mediocampo por la cantidad de mediocampistas que tenía, por Wirtz, por Szoboszlai, por McAllister, por Gravenberch, bueno, como se pronuncia exactamente al jugador, que se sabía que Liverpool iba a generar peligro a través del mediocampo. ¿Por qué? Porque el único jugador uno contra uno que tenía era Gakpo, y Gakpo estaba más centralizado como 9, barra un poco como extremo por la izquierda, pero Gakpo estaba muy perdido, no sabía qué hacer Gakpo, y el Liverpool no podía filtrar pelotas, aunque tuvo la tenencia de la pelota por completo, no dominó el partido. Yo creo que cada vez que el Manchester United salía al contraataque lo lastimaba, le generaba mucho peligro y muchas situaciones claras. Y la verdad es que sí terminó el primer tiempo
con un Manchester United atacando cuando quería, con un Manchester United que dominaba el partido sin tener la pelota, sin tener la tenencia de ella, y un Liverpool que a través de la tenencia no generó absolutamente nada. Entonces termina el primer tiempo e inicia el segundo. El segundo tiempo empieza ya con una locura porque empieza ya con un ataque de Mateus, no de Mateus Cunha, sino de Mbeumo. Termina con un ataque de Mbeumo literalmente, que casi se termina convirtiendo en el tercer gol. Pero justamente al 47 termina cayendo el gol de Szoboszlai. ¿Cómo cae el gol de Szoboszlai? Trae a través de un error de Madialo. De Madialo que quiere meter un pase largo, pero sin mucha fuerza al centro, y ahí le termina interceptando Szoboszlai, y Szoboszlai, que conduce la pelota desde el mediocampo hasta el área chica, se hizo casi fácil 50 metros conduciendo, termina haciendo una magia a través también de la ayuda de Gakpo, que le hace la diagonal, y eso hace que obviamente las marcas se disparejen, que se jale jugadores del United, y a través de esa ayuda de Gakpo le termina generando ese hueco a Szoboszlai, que a través de varios recortes termina metiendo un gol al segundo palo bárbaro. ¿Qué te puedo decir? No estoy diciendo que en el segundo tiempo el Liverpool fue superior, ni mucho menos. Yo creo que tampoco, fue un poco de lo mismo. Pero los dos goles del Liverpool justamente vienen de errores del United. Más el segundo que el primero. Pero son goles aislados, si soy sincero. Y fue casi lo mismo que en el primer tiempo. Los primeros 15 minutos, 14 minutos del partido fue un United que metió dos goles. Igual pasó aquí. Los primeros 15 minutos del partido del segundo tiempo fue un Liverpool que metió dos goles. Y luego del 47 al 56, un error completamente de Lamens, al intentar meter un pase a su mediocampista, su número 5, un McAllister, que adivina la intención de Lamens, que presiona al jugador del United, que termina perdiendo la pelota, que le termina cayendo a Szoboszlai. Szoboszlai que le mete un pase fácil a Gakpo, y Gakpo que simplemente se acomoda y define a placer y termina metiendo el gol del empate. Y en ese momento, al 56, ya iba 2-2. Momento, me confundí, dije momento, no sé qué dije, pero bueno, al 50, al 56, 52, al 56 ya iba en empate 2-2, el clásico de Inglaterra, el clásico inglés. La verdad es que hasta ese momento el Liverpool generó más ataque, encontraba más espacios a través de varias modificaciones que hizo, si no mal, el DT de Liverpool, que era, se me fue, que fue Arne Slot, sí, fue Arne Slot. Siempre se me olvidan los nombres de los técnicos, es algo que tengo. Bueno, a través de varias modificaciones, no en el 11, no modificó ningún jugador, no hizo cambios, sino modificaciones tácticas, no moviendo jugadores, cambiarlos de posición. A través de eso, el Liverpool empezó a encontrar más juego interior, empezaba a atacar un poco más, empezó a llegar más con remates de Gakpo, de Florian Wirtz, pero remates desde fuera del área, ningún remate dentro del área, ninguna jugada donde la podía meter ahí en el área chica del United y podía definir cerca de él. La verdad es que esos 20 minutos del partido fueron, no sé, no un dominio del Liverpool ni mucho menos, porque el Manchester United también atacaba, también generaba contraataques, generaba peligro, pero esos dos goles del Liverpool hicieron que el United se tambaleara un poco, porque lo aprovechó el Liverpool y generó una que otra, generó una de Gakpo, pero no mucho más, sin ser tampoco totalmente superior o aprovechando ese momento débil del United, hasta que cae el gol de Kobbie Mainoo al 77. ¿Cómo cae el gol de Kobbie Mainoo? Cae muy igual o es muy idéntico al gol de Mateus Cunha al minuto 5. Viene de una jugada del United, sino normal de un contraataque, que a través de varios rebotes le termina cayendo la pelota a Kobbie Mainoo, que Kobbie Mainoo llega de primera y como viene la pelota la termina metiendo al lado del palo, la termina clavando en el palo, literalmente al lado del palo, a través de un remate un poco fuera del área. De verdad que está dentro del área, bueno, por ahí, por la línea, ¿no? Un poquito fuera del área, termina clavando el gol de la victoria para el Manchester United al 77. Y después del 77 al 90, yo creo que el partido se calmó mucho.
No creo que ningún jugador haya generado peligro o ningún equipo haya generado peligro. Si te quieres poner eh, el Manchester United fue más dominante en esa parte, fue un poco más peligroso que el Liverpool, pero no mucho más, porque justamente en el momento que el Manchester United se sentía más débil, que fueron en esos dos goles, que fueron a través de errores del Manchester y de jugadas aisladas del Liverpool, que fue en ese momento débil del United donde estaba tambaleando, aunque lo aprovechó el Liverpool hasta cierto punto, no hizo mucha diferencia. No generó peligro, no fue contundente, no fue dominante. Yo creo que la victoria para el Manchester United 3-2 es merecida, porque si hablamos un poco en general, yo creo que no digo que el United fue superior al Liverpool. Bueno, sí fue superior al Liverpool, pero es verdad que cuando el Liverpool tuvo esa parte débil del United, generó, y el Manchester United en el primer tiempo también generó demasiado. La verdad es que yo creo que fue un partido muy igualado hasta cierto punto por las situaciones claras que tuvieron ambos equipos. O bueno, no, la verdad, si te soy sincero, me estoy arrepintiendo incluso yo. No, yo creo que el United sí fue justo ganador, porque los dos goles de Liverpool vienen de jugadas aisladas, de errores del United, más el segundo gol, un completo error de Lamens. Pero obviamente también viene de una perspicacia, de un momento de ingenio para el Liverpool, donde aprovechó los errores del Manchester United. Pero bueno, dejando de eso a un lado, yo creo que está bien que haya ganado el United, porque fue el equipo que eh, no sé si fue el equipo más dominante, pero sí el equipo que tuvo más jugadas claras, el equipo que generó más peligro, el equipo que fue superior, ¿sabes? Pero no mucho más. La verdad es que fue un partido hasta cierto punto igualado, porque en el segundo tiempo el Liverpool fue un poco más y el primer tiempo fue más del United. La verdad es que fue ahí más o menos. Pero yo creo que está bien que haya ganado el United, porque creo que generó más y las situaciones más claras las tuvo más el United. Entonces, no mucho más, no mucho más. Vamos con el uno por uno. Espérenme que hago acá. Paca, taca. Ahí está. Creo que se estará viendo bien, ¿no? Por parte del Manchester United, Lamens en el arco, la verdad es que tuvo buenas Lamens, incluso tiene una tajada bárbara. Creo que Virgil van Dijk desde un tiro libre que la termina sacando con el pie, pero es verdad que el segundo gol es muy error de Lamens, lo mata mucho ese error. Pero bueno, desde ese error yo creo que Lamens no tuvo otra donde se complicara mucho. Después, ese error fue lo único que tuvo mal Lamens en el partido. Porque yo creo que tuvo algunas importantes atajadas, pero la verdad es que Lamens estuvo bien. Pero el error, la verdad es que sí le baja un poco de puntos, pero tampoco es hasta para matar. Por parte de la defensa estuvo Luke Shaw. Yo creo que estuvo bien Luke Shaw. No sufrió mucho en el primer tiempo. En el segundo tiempo fue un poco más, pero sin ser preocupante. Kevin y Harry Maguire, yo creo que estuvieron bien los dos centrales. Ni mucho más. Y Amad Diallo, yo creo que Diego Dalot estuvo bien también. Yo creo que dentro de la defensa estuvo bien, estuvo certera. La verdad es que los dos goles vienen a través de errores un poco más. El segundo de Lamens, el tercero de Amad Diallo. No creo que sea culpa de la defensa esos dos goles. En el doble 5, Kobe Maino Casemiro, un Kobe Maino que la verdad estuvo bárbaro, que metió el gol de la victoria, que jugó muy bien. Un Casemiro que también jugó muy bien. En el ataque, Cuña, Fernández y Mbeumo. Yo creo que de esos tres Mbeumo fue un poco el más flojo. Pero es verdad que Mbeumo defiende mucho. Algo que tiene Mbeumo y que veo siempre en Mbeumo es que siempre baja a defender. Mateus Cuña que está ahí. Mateus Cuña que durante el primer tiempo no fue muy utilizado, en el segundo tiempo atacó mucho más, metió el gol para abrir el marcador. Y Bruno Fernández que siempre está, Bruno Fernández que siempre está, siempre que se necesite va a estar ahí el capitán. La verdad es que un muy buen partido de Bruno Fernández y de Chesco que sale en el segundo tiempo, pero la verdad es que el primer tiempo de Chesco, lo que jugó Chesco estuvo bien, tuvo su gol. Y la verdad es que tuvo bien Chesco. Por parte de Liverpool, Woodman, que estuvo en el arco. Yo creo que el primer gol
no tiene culpa, se le desvía por McAllister. El segundo gol, yo creo que ahí sí hay un poco de culpa de Woodman, que la termina, no la termina alcanzando y la termina despejando mal. Y en el tercer gol tampoco tiene culpa, se la clavan al palo con mucha gente alrededor tapándole la visión. No creo que haya tenido error en dos goles el arquero de Liverpool. En el otro, que fue que la atajó mal, se podría decir que tiene hasta cierto punto un poco de responsabilidad. En la defensa, Jones estuvo más o menos, no sufrió mucho en el primer tiempo. Konate, Van Dijk, yo creo que acá no tampoco sufrió tanto Konate ni Van Dijk. Es verdad que recibieron 3 goles, pero los 3 goles, si te lo quieres poner, o bueno, 2 goles fueron fuera del área y el gol fue un poco más error del arquero y también mala suerte. Por parte estuvo Robertson, que tampoco fue muy determinante en ataque. En el doble 5, Gravenberch, McAllister, un McAllister más posicional como 5, un Gravenberch un poco más suelto, pero estuvieron bien. Frimpong y Gatpo, yo creo que Gatpo, si hablamos del ataque, fue un poco más determinante que Frimpong. Frimpong, que el primer tiempo lo tuvo ahí, en el segundo tiempo fue más colaborativo, tuvo más asociado, pero si no hay mucho más. Y esto fue algo raro que cambió obviamente Slot en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo puso a Wirtz y a Szoboszlai más como referencias, en el segundo tiempo los cambió, metió a Szoboszlai más abajo, los centró más abajo y a Wirtz más por la banda izquierda y metiendo más a Gatpo como 9, porque aquí Gatpo sí era más un extremo, algo que hizo ahí medio raro Slot, pero bueno. La verdad es que Szoboszlai en el primer tiempo estuvo más o menos, porque es que estaba jugando casi de 9, pero en el segundo tiempo, cuando lo acomodaron bien, jugó y generó mucho peligro. Fue el mejor para mí, fue creo que el mejor jugador de Liverpool. Para mí, Szoboszlai. Y Wirtz, que estuvo ahí, ay, no fue un jugador que haya generado tanto peligro, que haya preocupado demasiado. Pero bueno. Espero que les haya gustado este análisis en caliente. Si me equivoqué en algo, pido lo siento. Pero hace tiempo que vi el partido. El del Manchester United Liverpool hace 12 horas. Y el del Real Madrid fácilmente hace 7 horas. Entonces estoy un poco gaga. 40 minutos. Déjate de joder. Pero bueno, espero que les haya gustado. No mucho más. Suscríbanse y chao. Chao, chao. Que tengo que subir el video ahora. Adiós. Adiós.